Entonces vamos a retomar este mismo tema, contactos comparativos para el control secuencial, para el PLC de Allen Bradley. En el PLC de Allen Bradley vamos a localizar en el menú de la parte superior, hay una sección que se llama o viene marcado como Compare. Regularmente pues estamos trabajando en la sección que aparece como User, Bit, Timer Counter, pero más hacia el lado derecho aparece un título de folder llamado Compare. Al darle clic a ese título de folder se despliega un grupo de abreviaciones que precisamente representan a esos comparativos que mencionábamos el día de ayer. Entonces vamos a empezar a analizar esos comparativos y ver cómo es que operan. Entonces, para empezar, vamos a ver el funcionamiento de los comandos marcados como EQ, que es una abreviación en inglés, EQ para igual, y NEQ para no igual. Vamos a primero analizar estos dos comandos que son los más simples, EQ y NEQ. EQ igual que y NQ como no igual o diferente de, para el asunto de la interpretación matemática, ¿verdad? Que se le da a este comando o a este operador. Entonces ahí tenemos en el inicio el comando EQ o la instrucción EQ. EQ, decíamos ahorita, es una abreviación en inglés para la palabra igual. Nosotros, palabra igual. Luego viene en el mismo símbolo del componente o de la herramienta de control, viene marcado ahora el término source. Source A. Más abajo, source B, que es la fuente A o la fuente B. Son las dos fuentes o los dos datos que se van a comparar. Enfrente de esa sección del componente aparece un signo de interrogación, que es la zona donde se va a escribir o configurar qué es lo que estamos comparando contra la fuente B. O sea, que al especificar la fuente A qué es y luego especificar la fuente B qué es la fuente B. Abajo de esos signos de interrogación aparecen otros signos de interrogación que están representando lo que sería el avance de un cronómetro asociado con el parámetro que nosotros escribimos en la parte superior. Es decir, que podemos hacer comparativas con componentes que estén variando de manera continua. Y en el caso de lo que veíamos el día de ayer, pues podemos hacer referencia, por ejemplo, a la cantidad de conteos que lleva un contador. Entonces, ese es un parámetro. El otro sería otro parámetro, una cantidad específica asociado con ese parámetro. Entonces, tenemos dos fuentes a comparar, dos datos. Y el comando aparece como EQ, que significa igual que. La manera de interpretar o leer el comando, pues es a modo, como lo veíamos el día de ayer, a modo de pregunta. Entonces aquí nos están preguntando si la fuente A es igual que la fuente B, o el dato que escribimos en la fuente A es igual
que el dato de la fuente B. Es a modo de pregunta. A es igual que B, a modo matemático, así como lo interpretaríamos a modo de matemáticas. Está estableciéndose a modo de pregunta si A es igual que B. El otro comando o el otro operador, la otra instrucción, aparece, leíamos en la parte de los títulos como NEQ. ¿Qué significa NEQ? NEQ significa no igual. No igual, o para interpretación de matemáticas, con la simbología comparativa sería diferente de, no igual o diferente de. Entonces acá nos pregunta nuevamente por dos fuentes, la fuente A y la fuente B. Entonces la pregunta aquí es si A es diferente de B. Es el modo pregunta. A es diferente de B. Eso es lo que nos están preguntando con este operador, este contacto comparativo. Entonces, esos dos comandos o esos dos instrucciones son contactos eléctricos que van a cambiar de estado cuando la igualdad se cumple. Es decir, son contactos que al momento que la igualdad se cumpla van a hacer un efecto de cambio de estado. Si lo queremos interpretar de modo numérico, pues aquí podríamos interpretarlo de esta forma. Vamos a pensar en el acumulado de un contador que va a contar del 0 al 3. Y en la fuente B escogemos la cantidad de 2. Y entonces aquí, si al leer esto a modo de pregunta, si consideramos que el contador empieza desde 0, nos preguntarían primero si el 0 es igual que 2. Entonces a modo de pregunta sería 0 es igual que 2, pues no, es falso. Entonces este símbolo que representa un contacto estaría abierto. Si el contador se incrementa a 1, entonces ahí tendríamos a modo de leer la pregunta, si la pregunta sería 1 es igual que 2, pues no, es falso. Entonces si es falso, el contacto sigue abierto. Y si el contador se incrementa a 2, pues ahora la pregunta sería si 2 es igual que 2. Como 2 es igual que 2, es verdadera la igualdad y entonces este símbolo que representa un contacto se cerraría, siempre y cuando se mantenga esa condición. Y allí el contador podría permanecer en ese evento de 2, el conteo de 2, 5 segundos, 5 minutos, 5 horas, hasta que no cambie el acumulado del contador, es cuando va a haber un cambio en la comparativa. Entonces, si damos un pulso más al contador y cambia a 3, ahora la pregunta sería si 3 es igual que 2. Y al preguntar si 3 es igual que 2, pues la igualdad es falsa. 3 no es igual que 2. Entonces esto es falso. Y al ser falso, el contacto se abre. Si el contador cambia a 4 o a 5, pues va a seguir siendo falso. Entonces esta igualdad es verdadera, única y exclusivamente en la cantidad que nosotros estamos estableciendo aquí. En este caso, pues sería que solamente en 2 estaría cerrado. Si analizamos la otra igualdad, nos pregunta por números que sean diferentes. Si consideramos otra vez ese mismo contador y otra vez escoger la cantidad de 2, tendríamos ahí lo siguiente. A modo de pregunta leeríamos esto en el contador iniciando de 0. Leeríamos si 0 es diferente de 2. Como 0 es diferente de 2, es verdad, es verdadero. Y si es verdadero, el contacto se cierra. O sea, este contacto estaría cerrado en 0. Si el acumulado del contador cambia a 1, ahora la pregunta sería, ¿1 es diferente de 2? Pues sí, es verdadero, entonces el contacto sigue cerrado. Si le damos un pulso más al contador y luego ese acumulado del conteo se incrementa a 2, ahora lo leeríamos a modo de pregunta también.
2 es diferente de 2, pues no, no es diferente de 2, es falso. 2 es igual que 2, entonces como es falso, el contacto se abre. La igualdad se vuelve falsa, el contacto se abre. Pero luego si el contador cambia a 3, ahora la pregunta sería si 3 es diferente de 2, pues otra vez vuelve a ser verdadero, y como es verdadero, el contacto se cierra. Entonces, un resumen de esta comparativa es como si estuviéramos hablando de un contacto normalmente abierto que se va a cerrar en la cantidad, solamente en la cantidad. Y del otro lado, pues NQ sería un contacto normalmente cerrado que se abriría al llegar a esa cantidad. Esa es la interpretación que tendremos de esa primer par de igualdades. Entonces, de ese componente que veíamos ahí, de esos símbolos, hay que fijar los parámetros, ¿sí? Los datos. Entonces vamos a ver cómo fijar los parámetros para este ejemplo que estamos mencionando de un contador. Entonces, nosotros lo que haríamos sería abrir la tabla de contadores C5 y luego ubicar en las columnas hacia el lado derecho una zona que está marcada como ACC. ACC es la abreviación de la palabra accumulate o acumulado. El acumulado del contador, el acumulado del conteo. Entonces ahí está marcado para cada contador un acumulado de conteo, ACC. Entonces, de ese punto marcamos esa zona de la configuración de la estructura del contador, tal y como vemos aquí en la imagen. Es decir, vamos a darle clic nada más a esa zona o a ese punto para marcar que vamos a usar el acumulado del contador. ¿Y cómo haremos uso del acumulado del contador? Pues precisamente una vez que escogemos el acumulado del contador, lo que vamos a hacer es arrastrar el dato hacia donde está la fuente A. ¿Sí? Ahí donde está la fuente A, arrastramos y lo que vamos a arrastrar es este código C5 2.0, 0, pues hay que recordar que es el número del timer, es el timer 0, puede ser aquí el timer 1 o el 2 o el 7, etcétera. Y luego un punto y otra vez la abreviación ACC, que es el acumulado del conteo del contador. Entonces al arrastrarlo se va a ver una marca verde. Cuando lleguemos a esa marca verde, al igual que lo hemos visto en otras aplicaciones, en ese momento el dato lo podemos soltar, es decir, vamos a soltar el puntero y ahí queda ya especificado ese dato. Y en la zona de B estableceríamos la cantidad del conteo que queremos comparar con ese acumulado del contador. Entonces, esa sería la secuencia para configurar la estructura del comparativo. Y aquí vemos un ejemplo asociado con esto que menciono. En el ejemplo tendríamos la entrada I 0.0 y 2.0 diagonal 0, que energizaría o mandaría pulsos de voltaje, mejor dicho, a la bobina de un contador. El contador, en este caso, el contador número 0, perdón. Y vamos a tener establecido ahí un preset de 12. Y precisamente en la estructura del contador aparece abreviado otra vez la palabra accumulate como ACCUM, que es precisamente la cantidad de pulsos eléctricos que le están llegando a el contador.
Y entonces ahí vemos que esa es la primera parte de la estructura. Hay que recordar que en el contador se debe establecer un reset para borrarle la memoria al conteo. En este caso, pues debe llevar la misma dirección que lleva el contador, C5, en la bobina de reset. Entonces, ahora, ya que tenemos ahí establecido el contador, vamos a ver en la estructura del ejemplo que se está usando aquí un comparativo de igual que, comparado con 5, la cantidad de 5. Entonces, el acumulado del contador comparado con 5. Para energizar una salida, en este caso la salida número 0. Y luego otro peldaño con el comando o la instrucción no igual o diferente de. Entonces ahí tenemos una comparativa, pero con el número 7 para energizar otra salida. Entonces ahí vamos a tener esta situación, una comparativa con el 5. Entonces, si ubicamos en esa comparativa el conteo del contador, que iría en un principio en 0, EQ es un contacto normalmente abierto que va a cerrar cuando lleguemos a la cantidad, a 5. Entonces, si empezamos en 0, pues va a estar abierto. Va a ser falsa la igualdad. Pregunta si 0 es igual que 5. Es falso. El contacto está abierto y la salida está apagada. Si le damos un pulso de conteo al contador, cambiaría a 1. Y la pregunta sería, ¿1 es igual que 5? Pues no, es falso. Entonces el contacto sigue abierto. Y luego al darle otro pulso al contador y cambiar a 2, 2 es igual que 5, es falso. 3 es igual que 5, sigue siendo falso. Y 4 es falso, también. Pero si llegamos a 5, al llegar a 5 la pregunta sería, 5, que es el acumulado del contador, ¿es igual que 5? Es verdadero. Al ser verdadero el contacto se cierra y la salida encendería en 5. Y ahí se va a mantener mientras el acumulado no cambie a 6. ¿Por qué? Porque al darle un pulso de conteo al contador y que cambie a 6, al momento que llegue a 6, ahora la pregunta sería si 6 es igual que 5. Pues no, es falso, 6 no es igual que 5. Como es falso, el contacto se abre y la salida se apaga. Y en 7, la igualdad es falsa también. 7 tampoco es igual que 5, ni 8, ni 9, ni 10, etc. Solamente en 5 va a cerrar para encender la carga. Si analizamos ahora la secuencia de lo que pasaría con el segundo comparativo, la segunda instrucción, ahora nos pregunta por el 7, pero considerando que sea diferente de esa cantidad. Entonces, si leemos nuevamente el comparativo a modo de pregunta, nos están preguntando, primero empezando nuevamente pensando que arrancamos del contador en 0. Aquí nos preguntan si 0 es diferente de 7. Y 0 sí es diferente de 7. Entonces, como es verdad, es verdadera la igualdad, el contacto se cierra y la salida va a estar encendida. Si le damos un pulso de conteo al contador, cambiaría su acumulado, se incrementaría a 1, y entonces esto lo leeríamos como modo de pregunta, si 1 es diferente de 7. Y si es diferente de 7, entonces el contacto sigue cerrado. Y luego, otra vez, a modo de pregunta, al cambiar el acumulado ahora a 2, 2 es diferente de 7, también es verdadero, sigue cerrado. Y 3 es diferente de 7, también. Y 4 es diferente, también. Y 5 es diferente, también. 6 es diferente, también está cerrado y la salida sigue prendida desde 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ¿qué pasa al llegar a 7? Si el conteo, si el acumulado del contador llega a 7, aquí lo leeríamos a modo de pregunta si 7 es diferente de 7. ¿7 es diferente de 7? No, no es diferente. Son iguales. Entonces la igualdad se vuelve falsa. Si la igualdad es falsa, el contacto se abre y la salida se apaga.
Y luego si el acumulado cambia a 8, 8 es diferente de 7, sí, ahí vuelve a cerrar. Y 9 es diferente, también. Y 10 es diferente, también. Es decir, que esta igualdad representa un contacto que es del tipo normal cerrado, que va a abrir únicamente en la cantidad de 7. Cuando llegues al número 7, ahí se abre. Es decir, que la carga que tenemos en este momento para la salida 1, va a estar encendida siempre 0, 1, 2, 3, menos en el 7. Ahí se va a apagar. Bien, vamos a visualizar cómo quedaría la estructura. La estructura de ese de ese programa ya en el modo de programación. Entonces vamos a abrir el programa de Allen Bradley. Entonces ahí vamos a escoger proyecto nuevo. Escogemos el controlador, que recordar que es el Micrologix 1000 de H485, el que vamos a estar utilizando. Ahí le damos aceptar y vamos a elaborar ese ejemplo. Entonces vamos a ubicar los peldaños. Para el programa. Entonces tenemos primero el primer peldaño, que es el peldaño del contador, accionado su conteo por una entrada física, y vamos a tener al final una entrada física que le va a dar reset al contador. Entonces ahí estableceremos desde timer counter el uso de un contador ascendente. Entonces vamos a ubicar ahí en las herramientas el contador ascendente. Y vamos a ubicar también la bobina de reset. Entonces, pues vamos a proceder a direccionar, hacer el direccionamiento de esa bobina de contador. Entonces ahí del menú vamos a localizar la sección de los contadores.
Entonces ubicamos los contadores y vamos a saltarnos un poquito. Ahí está. Contadores, hay 5 counter. Abrimos la tabla de contadores. Y ahí en la tabla de contadores vamos a direccionar. Cogemos la bobina y direccionamos el contador. Y direccionamos el reset. Entonces ahí ya tenemos el direccionamiento para los componentes del contador. Entonces ahí tenemos que es el contador 5 y el reset también tiene esa misma dirección, la dirección C5. Al contador le vamos a poner un preset, veíamos en la imagen de 12. Ahí está en el contador la indicación de 12. Entonces vamos a seguir estructurando el programa. Ahora vamos a ubicar los comparativos que mencionábamos en el ejemplo. Entonces vamos a ubicar una zona marcada como compare. ¿Sí? Aquí está esa zona. Voy a acercarlo un poquito más. Ahí está. Damos clic al menú compare y ahí aparecen los comandos que mencionábamos hace un momento. Entonces de ahí vamos a tomar los comandos marcados como EQ igual y el que está marcado como NEQ no igual. Entonces vamos a volver a abrir la tabla de las herramientas del lado izquierdo. De una vez vamos a User y vamos a establecer las cargas eléctricas. 2 cargas eléctricas, 2 salidas. Para también de una vez poder configurarlas. Entonces vamos a configurar los componentes ahí que nos faltan. Entonces vamos con las entradas. 2 entradas son las que vamos a configurar, que es la entrada 0 para
incrementar el conteo y vamos a usar la entrada 1 para restablecer a 0 el conteo para el reset. Vamos a usar también la configuración para 2 salidas